¿Qué tal? Somos alumnos de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Actualmente estamos estudiando la cátedra de Instrumentación y Control Analógico, en pocas palabras, instrumentación industrial en otras universidades. En este día nos ha tocado a nuestro grupo presentar un proyecto de cátedra, el cual es prácticamente un control de temperatura on-off por medio de histéresis. El circuito es bastante sencillo, por lo cual no hay demasiada complicación ni en el costo de sus elementos, tampoco en su construcción, y es bastante versátil porque con él podemos controlar la temperatura, ya sea de una habitación, de una incubadora o cualquier lugar que necesite tener una temperatura estable, con elementos bastante sencillos y bastante cómodos al comprar. Es controlar la temperatura de una habitación, como ya lo decíamos, o cualquier lugar que lo necesite, por medio de un ciclo de histéresis. Como podemos mantener la temperatura adecuada en un horno o en cualquier lugar que tenga suficiente calor, en una refinería, en un cuarto donde se guarden materiales minerales que necesitan estar a cierta temperatura para poder mantener sus propiedades, lo podemos hacer por medio de un control de un sistema de calefacción. He aquí en este proyecto donde entran los controles que rigen los comportamientos de la temperatura. Un sistema de control de temperatura obtiene la temperatura del ambiente, porque nuestro sensor LM35 primeramente lo que hace es censarnos la temperatura ambiente, que en este caso, en este día, estamos a 34 grados centígrados. Esa es una de las grandes características que tiene el LM35 a comparación del LM335, el cual a su salida nos presenta temperatura en grados Kelvin, por lo que hay que gastar en un circuito aparte para poder convertir los grados Kelvin a grados centígrados. La señal que obtenemos del sensor LM35 puede ser tratada con dispositivos, los cuales nosotros hemos implementado en este proyecto. Son dispositivos pasivos, son dispositivos muy cómodos y que son bastante versátiles. Podemos tratar la temperatura. Luego, esta señal del LM35 que nos da en grados centígrados pasa por medio de un amplificador operacional, un 741. ¿Por qué? Porque la señal que nos da el LM35 a su salida está en milivoltios, lo cual quiere decir que cada 10 milivoltios que salen del LM35 representan 1 grado centígrado, por lo cual nosotros tenemos que acondicionar que estos 10 milivoltios se conviertan a 1 voltio. Por lo tanto, nuestro sistema de control es un sistema de control a lazo cerrado, el cual tendrá una realimentación. Amplificamos cada 10 milivoltios a 1 voltio, para que por cada voltio que nosotros tengamos a la salida de nuestro circuito amplificador represente 1 grado centígrado. Luego de tener la señal ya acondicionada, haber amplificado la señal, pasamos a un seguidor de tensión, el cual nos va a enviar la señal a un disparador Smith. El disparador Smith lo que tiene es prácticamente un comparador de voltaje, el cual nosotros utilizaremos para generar el ciclo de histéresis. El funcionamiento básico de nuestro circuito está dado a partir de un voltaje de referencia aplicado exactamente en el control de la histéresis. Tenemos la salida de nuestro sensor al seguidor de tensión. Allí es donde conectamos nuestra señal del sensor, y la señal de referencia la vamos a conectar directamente a nuestro ciclo de histéresis. Entonces ahora podemos ver, ya teniendo armado nuestro circuito, podemos ver su funcionamiento. Como podemos observar, nosotros hemos puesto como voltaje de referencia 4 voltios. 4 voltios hemos puesto como un voltaje de referencia. Si la temperatura sobrepasa los 4 voltios, este sistema automáticamente se apaga. Cada voltio nos quiere decir 10 grados centígrados. Por lo tanto, si tenemos 1 voltio, tenemos 10 grados centígrados. Si tenemos 2 voltios, 20 grados centígrados, y así sucesivamente.
De esta manera nosotros hemos puesto un voltaje de referencia de 4 voltios, lo cual representa 40 grados centígrados. Si el valor de la temperatura sobrepasa el límite de la referencia, o sea, sobrepasa los 40 grados centígrados, sobrepasa los 4 voltios, automáticamente él lo que hace es apagarse. Hace una comparación entre el voltaje recibido del seguidor de tensión y hace una comparación con el voltaje de referencia, lo cual acciona la etapa de potencia que está comandando nuestro circuito, que la etapa de potencia no es muy complicada, no es muy difícil de comprender, sino que simplemente un transistor 2N2222 de uso general, el cual al entrar en saturación hace que fluya corriente por su base, activando un relé de 12 voltios, el cual está alimentado con 120 voltios para accionar una resistencia de calefacción. Esta resistencia de calefacción se encenderá y se apagará siempre y cuando sobrepase los 4 voltios del ciclo de la referencia, y si es menor a los 4 voltios que están en la referencia, este inmediatamente se enciende. Nuestra referencia es de 4 voltios. Inmediatamente él baja de esa referencia, lo podemos visualizar. En este momento activa y podemos ver de que empieza nuevamente a incrementar la temperatura de nuestro sistema. Automáticamente él está encendiendo y apagando. Al finalizar todas estas etapas, al finalizar el circuito de disparo Schmitt, allí nosotros que tenemos nuestra referencia, de ahí mismo nosotros sacamos al adquisitor de datos de National Instruments, una DAC. Nosotros lo que hacemos es adquisitar los datos nada más para poderlos visualizar en el programa LabVIEW. Nosotros vamos visualizando la señal de referencia, a cuántos voltios tenemos, que en este caso son 4 voltios los que nos está indicando en este momento. Y la señal, la línea blanca, lo que nos está señalando es la variación de la temperatura según la histéresis. Ahí podemos ver que será activado nuevamente nuestro control y posteriormente, al rebasar los 4 voltios de la referencia, nuevamente vuelve a bajar, manteniendo un valor estable y automático, porque él solo es el que genera el control on-off. Lo podemos visualizar. Nuevamente ha subido y nosotros podemos ver de que se ha activado nuevamente el relé y está haciendo que aumente la temperatura. Podemos visualizarlo de dos maneras. Lo podemos visualizar por medio de nuestro multímetro. El multímetro lo que está haciendo directamente es tomando la señal que está a la salida de la amplificación del LM35, el cual está recibiendo la temperatura de nuestra resistencia, y también lo podemos visualizar en nuestro adquisitor de datos. Allí nosotros podemos visualizar también la señal, pero ya de una manera computarizada. Allí tenemos nuestro sistema completo. La simulación la hicimos en Proteus. Proteus es un programa bastante bueno para la simulación de circuitos. Lo recomendamos y esperamos que este proyecto de un controlador on-off por medio de histéresis sea de mucha utilidad para jóvenes que estén estudiando la materia de instrumentación industrial. Muchas gracias.